La bestia de las 7 cabezas. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dado que el libro del profeta Daniel deja claro que estas bestias son reinos o imperios, no hay ninguna duda de que la bestia no es ni una persona ni el diablo, sino un poder político, es decir, un Estado. Como se ha dicho antes en esta obra, se distingue con claridad en el texto joánico entre el dragón, el diablo, y la bestia, un Estado. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Este poder político es de naturaleza maligna. Por eso el diablo lo apoya. Satanás no puede entregar la victoria a quien quiere. Él solo puede tentar a los seres humanos. Pero todos los demonios sí que pueden obrar de forma coordinada y muy intensa para seducir internamente a los hombres a través de la tentación. Esto hay que dejarlo muy claro. Satanás no tiene poder para que una nación prepondere sobre otra. Ese ángel caído no es omnipotente. Su único poder sobre la sociedad humana es la tentación. Ahora bien, San Juan afirma que este reino, la bestia, tiene éxito en parte, porque los poderes del infierno coadyuvan. ¿Qué duda cabe que el régimen nazi se consolidó gracias a la acción invisible de los espíritus del infierno? Se le dio poder de actuar durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Este estado solo cuenta con 3 años y medio para obrar sus grandes obras de iniquidad sobre una parte importante de la humanidad. Este versículo no significa que la bestia solo existe durante un periodo tan corto de tiempo, pues San Juan nos dice que este estado tendrá 10 cabezas consecutivamente. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Esto indica que es un poder expansivo. Podríamos pensar que quizás se trata de un poder supranacional, pero de naciones independientes. Es decir, que tal vez se trate más bien de una ideología. Y ciertamente será una ideología, de tipo blasfemo. Pero las inmensas guerras que emprende, recuérdese que éstas son signo del fin del mundo en las palabras de Jesús. Muestran su voluntad expansionista y conquistador, lo cual indica que esta ideología tendrá un estado, o conjunto de estados, que tratará de llevar a la realidad estas ideas. Este reino no dominará sobre todo el mundo, pues hasta el final del libro del Apocalipsis continúan las guerras para lograr el dominio del planeta. Pero queda claro que la bestia tiene dentro de sus fronteras a una buena parte de la población de la Tierra. Su influencia incluye también el poder que ejerce sobre los estados que son aliados suyos, pues varias veces se mencionan a estos reyes que están a su lado. Por todo lo cual se ve que la persecución contra los cristianos tendrá lugar en los territorios de esta nación y de las naciones que estarán bajo su órbita. En esto se observa un gran paralelismo con la persecución contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual hubo deportaciones no solo en Alemania, sino también en las naciones que estaban bajo el influjo de ella. Las 7 cabezas son también 7 reyes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por 1 hora. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 12. Si la bestia solo existiese durante 3 años y medio, eso significaría que cada presidente solo gobernaría, como media, durante 4 meses. Parece más adecuado pensar que la bestia existe desde antes de ejercer ese dominio sobre una gran parte de la humanidad, y que sus peores obras, sustancialmente peores que las anteriores,
la realiza solo durante ese breve periodo de tiempo. ¿Por qué establece una diferencia entre unos jefes de Estado que son cabeza y otros que son cuernos? No se explica. Pero siguiendo la lógica a la que nos induce la misma imagen, se puede decir que San Juan quiere expresar que ser cabeza es más que ser cuerno. El cuerno es parte de la cabeza, de manera que la bestia pasará por 7 mandatos presidenciales y por 3 periodos en los que alguien ejercerá un poder similar, pero no tan pleno. En medio de las convulsiones en las que se va a ejercer el poder, guerras, persecuciones, no es de extrañar que haya turbulencias políticas, conspiraciones, complots, en la cúspide de ese estado y que ningún jefe de Estado llegue a consolidarse durante mucho tiempo. Pero ni parece creíble que cada presidente esté 4 meses en el poder, demasiado breve cada legislatura, ni que cada presidente permanezca una legislatura entera, lo cual significaría que la bestia estaría ya conformada durante 40 años. El que reciba la potestad solo durante 1 hora indica la vorágine de pugna por el poder que va a existir en la capital de ese régimen anticristiano. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, las fauces como fauces de un león. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Esta descripción, por su similitud, remite indudablemente al profeta Daniel, cuyo capítulo 7 sobre las 4 bestias son como una explicación de esta bestia. La primera bestia fue el reino de Babilonia, 625 al 539 a.C. Bajo este reino se toma Jerusalén. La segunda bestia fue el reino de los persas, 550 al 331 a.C., y que tuvo varias ciudades como capital. La tercera bestia fue el reino helénico, fundado por Alejandro Magno. Las 4 divisiones en que se divide este reino tras la muerte de Alejandro son las 4 cabezas de esta bestia. La cuarta bestia es el dominio de Roma. Después de escuchar las frías divisiones de la historia, escuchemos las palabras poéticas del profeta Daniel, muchísimo más bellas e infalibles por ser de Dios. Contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los 4 vientos del cielo agitaron el mar grande, y 4 bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron del mar. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Daniel capítulo 7, versículos 3 al 4. El león es símbolo de la realeza, de la magnificencia de ese reino. Las alas, símbolo de la rapidez con que se desplazaba. De acuerdo a Daniel capítulo 4, versículo 16, significaría que al final este reino cruel se volvió más humano. A continuación, otra segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y se le decía: levántate, devora mucha carne. Daniel capítulo 7, versículo 5. El oso simboliza un poder masivo. Ese ejército inmenso está simbolizado en las patas de oso que tiene la bestia del Apocalipsis. Después, yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso. La bestia tenía 4 cabezas, y se le dio el dominio. Daniel capítulo 7, versículo 6. El ejército de Alejandro era ligero y ágil, por eso se asemeja al astuto leopardo. Este ejército no solo era ligero como el babilónico, sino el doble de ligero. Por eso cuenta con 4 alas. Después seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7. Este reino de hierro es el dominio romano. Los 2 reinos orientales anteriores y el de Alejandro Magno habían estado dominados por gobernantes que solo buscaban botín e impuestos.
eran reinos de puro dominio, mientras que este reino era diferente a los reinos anteriores, y por ese gobierno mucho más racional también era mucho más fuerte. Ahora, tras pasar revista a las 4 bestias, es el momento de releer la descripción brevísima de la bestia del Apocalipsis. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, las fauces como fauces de un león. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Es decir, ese poder mundial del fin de los tiempos tendrá características de los reinos citados por Daniel: astuto y ligero, leopardo; masivo y cruel, oso; y de legiones poderosas como las del Imperio Romano, león de dientes de hierro. Incluso en Daniel, se nos da luz acerca de por qué la bestia del Apocalipsis tenía 10 cuernos pero solo 7 cabezas. Porque dice el texto al referirse a la última bestia: estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno, pequeño, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre, y una boca que decía grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Es decir, uno de los presidentes de ese estado acabará con 3, por ejemplo, generales o rangos menores a los del presidente. Este episodio es explicitado algo más por Daniel. Él habló así: la cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y los 10 cuernos, de este reino saldrán 10 reyes, y otro saldrá después de ellos, será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Daniel capítulo 7, versículos 23 al 24. A este hecho de las luchas intestinas en la cúpula del poder se une la profecía de Daniel de la persecución de los creyentes. Proferirá palabras contra el Altísimo, y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Es decir, uno de esos presidentes comenzará la gran persecución contra los cristianos durante 3 años y medio. Y no solo eso, tratará de cambiar la medida del tiempo, el año cristiano, la semana judía, para así acabar con el recuerdo de la religión, impreso en el modo de medir el tiempo. Algo que, como ya mencioné, intentó la Revolución Francesa y la Unión Soviética, intentando ésta implantar semanas en las que ya no existiera el domingo, ni pudiera ser identificado, por ejemplo, con semanas de 6 o 5 días. Pero el tribunal se sentará, y el dominio le será quitado, para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Daniel capítulo 7, versículos 26 al 28. Aquí veo profetizado el milenio del reinado de Cristo sobre la tierra.